Nosotros somos el equipo 3 conformado por Castillo Robles Amairani, Cruz Moreno Mariana, García Landeros María Fernanda y Carvajal Martínez Areli. Nosotros les vamos a hablar de los temas de ciclos económicos, crisis económica, pobreza y desigualdad, y todos estos temas los vamos a tratar desde el punto de vista turístico. Bueno, empezando para hablar de los ciclos económicos los podemos definir como las oscilaciones que va a tener la actividad económica, donde van a dar lugar a una expansión o a una contracción de la economía en forma de eventos sucesivos. De otra forma, esto quiere decir que los ciclos económicos van a ser una serie de fases por las que pasa la economía y que van a suceder en orden hasta llegar a una fase final en el que el ciclo va a comenzar de nuevo. Como se puede observar en la imagen, del lado de las abscisas vamos a encontrar el tiempo que puede durar un ciclo económico y del lado de las ordenadas la actividad económica. Dentro de los ciclos podemos también encontrar su duración. Entre estos tenemos que la duración de los ciclos en un corto plazo va a tener una duración de 40 meses y estos no van a llegar a una depresión. También a estos ciclos se les van a conocer como pequeños o de Kitchen. Otra duración son los medios. Aquí van a tener una duración de 7 a 11 años y estos van a ser una serie de ciclos cortos, no se van a llegar a superar completamente y van a acabar en una crisis económica. A estos ciclos también se les conoce como ciclo de juglar. Y por último tenemos los largos, que estos van a tener una duración entre 47 y 60 años, y esto va a ser en un promedio de 54 años de duración. En este ciclo las fases van a ser suaves y lentas. Esto quiere decir que va a requerir de mucho tiempo para llegar a un auge y cuando llegue a suceder una recesión, esta va a ser lenta. En depresiones económicas de magnitud histórica, en estos ciclos también se conocen como ciclos de Kondratiev. Podemos al siguiente ver las fases del ciclo económico. Entre las fases tenemos la recuperación, expansión, auge, recesión y depresión. Entre la recuperación, esta es la fase del ciclo en donde va a comenzar con una economía estancada y va a empezar a crecer ligeramente. Esto quiere decir que aquí van a comenzar las acciones de recuperación que se tuvieron por la caída en los precios y en los ingresos. La siguiente fase es la expansión. Aquí en esta se va a ver un mayor crecimiento económico y en esta podemos ver que se va a producir un incremento tanto en la producción como los precios, y aquí van a bajar las tasas de interés. La siguiente fase es el auge. Esta va a ser una fase en el crecimiento económico y dependiendo aquí podemos llegar a un punto máximo y donde se va a tener un mayor incremento de la actividad económica y se va a tener un periodo de prosperidad. Pero en este caso, si la producción se llega a estancar, es donde va a venir un descenso y va a entrar las siguientes fases. La siguiente fase es la recesión. Aquí la actividad económica se va a reducir, lo que quiere decir que va a haber una disminución del consumo, de la inversión y de la producción tanto de bienes como y servicios. La siguiente fase es la depresión y aquí nos vamos a encontrar en una fase cuando continúa en el tiempo y sin previsión de mejora. Aquí es que al estancarse la producción viene de nuevo la crisis y comienza de nuevo un ciclo económico. Entre estas dos fases de recesión y depresión es donde se va a producir una caída en los precios y la actividad con un aumento de desempleo y van a bajar las tasas de interés. También podemos tener que unas formas para que van a ayudar a que podamos medir los ciclos económicos, va a ser con la ayuda del Producto Interno Bruto. En este caso, si el Producto Interno Bruto aumenta, estaría en una situación expansiva y de creación de riqueza.
pero al contrario de que si el Producto Interno Bruto disminuye, entraría en una situación de recesión y perderíamos riqueza. Para conocer un poco más de la situación de los ciclos económicos, también se puede analizar por medio del factor empleo. Esto quiere decir que si la tasa de empleo de una economía se puede intuir de la fase del ciclo en que nos encontramos, ya sea que si esto es en recesión, va a parecer imposible poder encontrar un puesto de trabajo y la tasa de paro de empleo va a ser elevada. Mientras que ya sea en épocas en la fase de expansión, en lugar de darse pérdida de empleos, aquí se va a ver un crecimiento y van a generar nuevos empleos. También dentro de los ciclos económicos podemos encontrar dos teorías. La primera teoría es la teoría keynesiana o perspectiva de la demanda. En esta tenemos que los ciclos económicos son inevitables, pues van a ser el resultado de un cambio cíclico en eficiencia marginal del capital, pero esto va a ser mediante ciertas medidas, ya sea como el incremento del gasto público, que se pueden suavizar o aminorar, y los costos económicos en conjunto de la población. Para hablar un poco más de esta teoría, tenemos que una de las cosas principalmente que plantea Keynes es que el Estado es la intervención del Estado, ya sea que el Estado pueda aplicar una política de gasto e inversión pública. Esta va a ser como medida para sostener y generar unas reactivaciones de la demanda y de la actividad económica, lo que podría llegar a beneficiar tanto a las ganancias empresariales como a a la creación de empleo. Pasando a la siguiente teoría, que es la del monetarismo o perspectiva de la oferta, aquí tenemos que esta se va a basar en que principalmente el Banco Central va a tener el manejo de la masa monetaria, ya sea que esto lo tenemos que sea como billetes, en monedas o depósitos que entren al banco. También esto para evitar que la política monetaria se desestabilice el crecimiento económico y el empleo, la masa monetaria va a crear como en forma constante a una tasa anunciada en forma anticipada. Esto es que el mejor indicador para saber si la política monetaria es expansiva o contractiva es, como ya se comentaba, la masa monetaria, y esto va a decir si va a ser inflacionaria o deflacionaria. Dentro de los ciclos económicos también podemos encontrar el reloj de los ciclos económicos. Esto lo podemos o se puede observar en la página del INEGI, donde nos va a mostrar que esta va a ser una herramienta como de apoyo al análisis de los ciclos por los que pasa el país. En esta se va a mostrar la interacción de indicadores económicos y se van a poder seleccionar de acuerdo a su relevancia para así identificar los puntos que tengan los ciclos económicos. También dentro de estos indicadores se puede relacionar como coincidentes y adelantados. Como podemos ver, el reloj del ciclo económico va a contar con cuatro cuadrantes. El primero es que el de color verde va a ser cuando el indicador, su componente cíclico, esté creciendo y se ubique por arriba de su tendencia de largo plazo. Tenemos el otro en color naranja, que esto va a comprender cuando el ciclo esté decreciendo y sea ubicado por arriba de su tendencia de largo plazo. También tenemos el color rojo, que este va a ser cuando el componente cíclico del indicador esté decreciendo y se ubique por debajo de su tendencia de largo plazo. Y por último tenemos el último cuadrante, que es el amarillo, que aquí va a ser cuando el componente cíclico del indicador esté creciendo y se ubique por debajo de su tendencia de largo plazo. Para hablar un poco más del reloj del ciclo económico, este va a calcular con base a su desviación respecto a su tendencia en largo plazo. Este reloj va a tener un movimiento en dirección contraria a las manecillas del reloj. Esto quiere decir que cuando el valor de un componente cíclico se acerca y cruza el eje vertical, va a marcar un posible pico, y eso va a ocurrir entre los cuadrantes superiores o va a caer en un valle, que esto va a ocurrir si se llega a cruzar entre los cuadrantes inferiores. También en esto, para que se detecte un punto de giro en los indicadores compuestos o en los variables que lo conforman, entre un pico y un valle para determinar el ciclo económico o viceversa, deben existir por lo menos un tiempo de 9 meses
que los pueda separar y la longitud de los ciclos dentro de pico o valle a valle debe ser por lo menos de 21 meses. Esto quiere decir que si esta condición no se presenta, no se puede afirmar que se ha detectado un punto de giro en el ciclo económico y no se va a poder ver con claridad cuál así o por qué fase se va a encontrar en el ciclo económico que se quiera estudiar. Bueno, para hablar un poco sobre los ciclos económicos en el turismo en México, podemos encontrar esta de la de llegada de turistas internacionales basándonos de un tiempo de 1990 a 2009. Entre estos podemos encontrar o podemos visualizar los ciclos económicos el ciclo económico que se tuvo dentro de estos años. Como podemos ver, en el 1990 empezamos con una fase donde se encuentra en auge y esto que posteriormente, para 1991, podemos observar que caemos en una recesión y una depresión. Esto también se va a ocasionar por las diferentes crisis económicas por las que pase el país. En este caso, por la guerra del Golfo Pérsico, que fue de 1990 a 1991, podemos ver que por eso entró en la llegada de turistas internacionales, entró en una depresión, en una recesión hasta llegar a una depresión. Sin embargo, como ya se había comentado, como es un ciclo económico y va a volver a comenzar, volvemos a obtener una fase de recuperación hasta llegar a una expansión a 1992, de 1992 a 1993, donde también va a caer en una depresión, en una recesión hasta llegar a una depresión. Y así sucesivamente podemos observar por medio de los ciclos económicos cómo es que la llegada de turistas internacionales se puede ver afectada por las diversas crisis económicas, como de 1996, la ley migratoria de Estados Unidos, por eso también cayó en una depresión, y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, al final tenemos que del 2006 al 2009 tenemos una depresión bastante larga, ya que en este tiempo fue cuando empezó la influenza y eso ocasionó que varios turistas no vinieran y cayéramos en una recesión dentro del ciclo económico del turismo. Igual otra que podemos encontrar son los ingresos por turismo internacional de 1990 a 2009. Igual en 1990 se empezó con un auge y siguió así hasta la guerra del Golfo Pérsico de 1990 a 1991. Y así como es constante en los ciclos económicos, volvimos a tener una recuperación en 1992 hasta llegar a un auge y posteriormente igual se entró en una recesión hasta llegar a una depresión debido al debilitamiento de la economía entre Estados Unidos y México en 1993. Así y así constantemente el ciclo económico va a cambiar dependiendo de las crisis o de los problemas con los que se encuentre el país, y en esto podemos verlo en el turismo reflejado, también en la contracción económica de Asia y quiebra de fondos de inversión de Estados Unidos en 1998, que también presentó una depresión tanto para el turismo, al igual que en 2001 por la desaceleración económica mundial. Y así del 2001 al 2004 podemos ver una expansión hasta llegar a un auge, y del 2005 al 2006 volvió a caer en una depresión, y del 2007 al 2008 volvió a tener una expansión hasta llegar a su auge. Sin embargo, aquí por la contracción económica mundial del 2009 podemos ver que entró igual en una recesión hasta llegar a una depresión. Bueno, ahora hablaremos de lo que son las crisis económicas y para esto tenemos que tener bien en claro qué son las crisis económicas. Estas se tratan del resultado de una secuencia cíclica que se corresponde con la saturación del sistema productivo y comercial y la caída del empleo y del valor del dinero. Se caracterizan también por los inconvenientes del funcionamiento del sistema económico durante un tiempo prolongado, incidiendo negativamente en la calidad de vida y en otras áreas sociales y políticas.
Dentro de las causas más comunes de la crisis económica, tenemos las malas políticas económicas, catástrofes naturales, sociales o políticas y fluctuaciones en el precio de la materia prima. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las crisis en México durante el periodo de 1990 a 2010. La crisis económica de 1994 fue una crisis iniciada en México que surgió por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. En México se le conoce como el error de diciembre, una frase acuñada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para atribuir las crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entrante de Ernesto Zedillo y no a la política económica de su sexenio. La crisis tiene su clímax durante la administración del presidente Carlos Salinas, quien incrementó el gasto fiscal a niveles históricos antes de terminar su mandato. Mientras el peso mexicano se sobrevaluaba, el déficit elevado pudo reducir el flujo de inversiones y la generación de puestos de trabajo, motivo por el cual se decidió alentar las inversiones privadas en lugar de mantener la actividad estatal sin el adecuado control. La política ortodoxa que debía realizarse ante tal situación era incrementar las tasas de interés, permitiendo que la base monetaria se contrajera para evitar que más dólares siguiesen siendo extraídos de las reservas. Sin embargo, el Banco de México decidió comprar la deuda mexicana para mantener la base monetaria e impedir que las tasas de interés se incrementaran, lo cual a su vez causó una mayor fuga de dólares de las reservas internacionales a niveles históricamente bajos. Prácticamente todo el país fue afectado, todos los sectores de la población sufrieron la crisis, el reajuste del cambio en cómo el valor del peso mexicano estaba evaluado, pero principalmente quienes fueron mayormente afectados fueron en primer lugar las finanzas del gobierno federal, así como también miles de empresas y millones de mexicanos que se encontraban seriamente endeudados. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la crisis del 2008. Esta crisis fue la peor recesión económica de este país en los años 70. De acuerdo con los pronósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la contracción del Producto Interno Bruto mexicano al terminar el 2008 sería de 8%. Está relacionada directamente con la crisis ocurrida de manera simultánea en varios países del mundo. Para ser exactos, en Estados Unidos, debido a la independencia económica que México tenía hacia su vecino del norte, contribuyeron a aumentar los efectos de la crisis. A este cuadro se le suman otros intentos, especialmente la epidemia de la gripe H1N1 que afectó la crisis del país en abril del 2008. La contracción del Producto Interno Bruto mexicano es de las mayores caídas no solo en Iberoamérica, sino en todo el mundo en el panorama generalizado. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el impacto del turismo con las crisis económicas. Y como sabemos, el turismo es de los primeros sectores de la economía en ser afectados. Servicios tales como hoteles, restaurantes turísticos y otros servicios recreativos. Sus ingresos dependen del consumo en el establecimiento, la llegada de los turistas y las aglomeraciones sociales. ¿Y qué se puede hacer en estos casos para mitigar el impacto negativo de una desaceleración económica en el bienestar social? Es necesario que los gobiernos comiencen a planear e implementar políticas de apoyo financiero que permitan a las familias y empresas solventar una disminución significativa en sus ingresos. A continuación vamos a abordar el tema de pobreza y como definición tenemos que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando esta persona tiene al menos una carencia social, entre los cuales pueden ser los 6 indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacio de la vivencia, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Además de que esta persona, sus ingresos solamente son suficientes para adquirir los bienes y servicios de sus necesidades alimentarias básicas. En la siguiente gráfica tenemos los países con menor índice de Producto Interno Bruto, entonces esto los posiciona como los países más pobres. Este
Esta gráfica es del primer trimestre del año 2020 y está medido en dólares estadounidenses. En el primer lugar, como país más pobre, tenemos a Burundi con un Producto Interno Bruto de 275.048 dólares. Después tenemos Malawi con 395.026 dólares. Después tenemos Eritrea con 401.025 dólares. Luego está Sudán del Sur con 430.000 dólares. República Centroafricana con 482.070 dólares. Madagascar con 535.040 dólares. Sierra Leona con 541.039 dólares. Afganistán con 542.059 dólares. República Democrática del Congo con 544.098 dólares. Y por último, Mozambique con 550.097. En la pobreza se clasifica con tres tipos diferentes. Primero tenemos la pobreza crítica y esta menciona que los ciudadanos padecen que no pueden cumplir con las canastas básicas de consumo, esta está compuesta por alimentos y los servicios básicos vitales. Además de que en este tipo de pobreza los ciudadanos invierten todo su capital exclusivamente en la alimentación. Después tenemos la pobreza extrema y esa menciona que los individuos ni siquiera pueden acceder a la canasta básica de dichos alimentos. Y aquí la indigencia es la que se encuentra en ese tipo de pobreza. Después tenemos la pobreza relativa y esta se considera a partir de su entorno socioeconómico inmediato, ya puede ser en una ciudad, una región, un país o un continente. Y esta se ocasiona a que en términos económicos y sociales un lugar puede ser muy distinto a los de otro y no ser directamente comparables. O sea, es una cierta zona de la ciudad es la que sufre solamente la pobreza, mientras todo lo demás tiene una buena economía. Después tenemos la relación del turismo y la pobreza. Y bueno, aquí mencionamos que el turismo puede impactar indirectamente sobre la pobreza a través del crecimiento económico y gracias a diversas investigaciones recientes indica que el crecimiento económico disminuye la pobreza. Además de que los beneficios del turismo en favor de la pobreza solo pueden realizarse si disminuye la desigualdad, ya que es un tema que igual vamos a hablar más adelante, que como existe una gran desigualdad en la zona turística, obviamente no se benefician todos en su totalidad y por eso es que existe todavía ese índice de pobreza en una cierta población. Como ejemplo, tenemos que una evidencia empírica obtenida en países de Latinoamérica arroja que dicha actividad turística también puede agudizar la desigualdad y elimina los efectos positivos. Además bueno, en el ejemplo mencionamos que el desarrollo turístico sí beneficia a los pobres en Ecuador, pero no en Nicaragua. Y estos resultados sugieren que el desarrollo económico no resuelve automáticamente la situación de desigualdad de un país, además de que el impacto del desarrollo turístico se encuentra ligado al nivel de desigualdad. Esto menciona que se conecta directamente con los pobres y las condiciones de debilidad, bueno, unas condiciones que pueden ser la debilidad institucional, el crimen, la corrupción, la economía, y todo esto pues tiene un efecto directo en ciertas zonas marginadas de los destinos turísticos. Bueno, ahora yo voy a entrar un poquito más en contexto a lo que es la desigualdad. Y pues se trata más que nada de un trato diferente o desigual entre dos o más personas o ya sea un grupo en general. Estos pueden hacer referencia debido a su posición social, económica, religiosa, su sexo, raza, color de piel, personalidad, cultura, entre otros. Y con esto nos referimos a que, pues,
cuando un humano está en desigualdad con alguna otra persona, es porque hace falta un equilibrio, ya sea en alguno de estos aspectos. Y los tipos más comunes de desigualdad es el de tipo social, y este aparece cuando se trata a una persona de forma distinta por su posición social, su situación económica, su religión o su cultura. De tipo económica, y este se produce cuando los ingresos de determinadas personas son diferentes y por lo tanto el acceso a bienes también lo es, porque pues como lo sabemos, cada persona pues tiene diferente poder adquisitivo y pues se le hace una gran diferencia por ello. Está el de tipo legal, que en ocasiones no todas las personas tienen los mismos derechos ante los tribunales. De tipo educativa, que es la que se da cuando las personas no tienen las mismas posibilidades para acceder a la educación, y pues esto se ve en la mayoría de las personas, que no todas logran terminar ya sea un nivel superior o medio superior. Y de género, y este aparece cuando hay diferencias en las oportunidades que le dan a los hombres y a las mujeres. Y les voy a dar un ejemplo, más o menos, en la próxima diapositiva. Bien, se encuentra en un artículo que existe una brecha salarial del 23% con los prejuicios que se le tiene a la mujer en cuanto a los puestos o los cargos ya más como que de mayor responsabilidad, de mayor posición, a la hora de hacer comparaciones en los sueldos que se le da a un hombre, pues como que le dan más preferencia a los hombres de poder estar en un puesto que sea de directivo, porque como que hacen alusión a que la mujer no puede hacerse cargo de esta responsabilidad porque tiene como que mucho, como que está más enfocada en casa, ¿no? O sea, en la familia, y que no va a poder con todo esto y por eso no les dan la misma oportunidad. Y esto sería una desigualdad de tipo de género. Y otros ejemplos relacionados al turismo sobre la desigualdad es que en algunos hoteles de playa se está dando mucho lo que es el prohibirle a la gente residente el acceso a los hoteles o incluso a las playas, como que están haciendo zonas privadas solamente para extranjeros o para gente con mayor poder adquisitivo, que si, o de otro tipo de clase social, y como que no quieren que esté a la vista este tipo de personas que pues realmente son las que deberían tener el derecho de poder estar ahí porque son sus tierras, y pues si tienen la solvencia económica algún día de poder tomar unas vacaciones ahí, pues yo creo que no se les debería de negar el acceso solo por ser de aquí, de México, y se le dé preferencia a los extranjeros. Y otro ejemplo también sería em, que en cuanto al territorio, em, por ejemplo, en una zona central hay muchísimo flujo de turistas, por lo cual las rentas suben muchísimo y pues se le está dando como que enfoque a ellos, a la solvencia que ellos tienen para poder pagar una renta elevada, y no piensan realmente en las personas que pues llegan a vivir por ahí y que no tienen ese dinero para pagarlo. Entonces ahí se está haciendo una desigualdad de clases, y
pues esto realmente está mal porque debería de el turismo proveerle el desarrollo para los residentes y no como que darle preferencia al turista porque aquí estamos haciendo una diferenciación muy grande y no apoyamos pues a nuestra propia gente. Y pues creo que eso sería todo de mi parte. Como conclusión, podemos mencionar que todos los temas abordados durante nuestra exposición, al ser temas de macroeconomía, estos pueden ser analizados desde un punto de vista del turismo, debido al tipo de estudio de la macroeconomía y la relación que tienen con el turismo, además de que nosotros por nuestra carrera es importante que tomemos en cuenta todos estos diversos temas, ya que como lo vimos en nuestra exposición, afectan directamente al turismo y es necesario analizarlos para saber cómo erradicar los problemáticas que desenvuelven. Y esto sería todo. Gracias por su atención.